Bienvenidos nuevamente y Dios te bendiga. Que te habla el pastor Herminio Sánchez. En la continuación de este relato que llevamos del capítulo 3 del libro del Génesis. Y este es el capítulo oscuro que les habíamos hablado. Y vamos hoy a continuar después de la pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? Miren las respuestas que le dio Adán. Verso 10 en adelante. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo voy a dejar hasta ahí porque quiero entrar en unos detalles en esos dos versos. Verso número 11 nos da la respuesta a la pregunta que Dios había hecho. La pregunta era: ¿dónde estás tú? Dios se acercó, Dios venía a pasearse por el huerto y se acerca y dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre le contesta: yo, yo, yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, yo no sé si tú ves en ese verso la gracia de Dios. Yo veo en ese verso la gracia de Dios. En ese verso dice muy claramente que Dios se venía acercando. Dios se acercó al hombre. Y cuando se acerca al hombre le llama y le dice: ¿dónde estás tú? Y cuando el hombre lo ve y le contesta, le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una de las cosas que usted posiblemente no se dio cuenta de ese verso es el hecho de que todavía el hombre, aún luego de pecar, tenía facultad de oír. Y no solamente tenía la facultad de oír, sino tenía la facultad de oír la voz de Dios. Tan pronto usted peca, sea creyente o no sea creyente, sea alguien que es conocedor de las escrituras o no sea conocedor de las escrituras, si usted ha sido criado con algunos valores y algunas cosas que su familia posiblemente le haya enseñado que son buenas y otras malas, tan pronto usted comete una de esas malas, yo estoy seguro que usted se acuerda de la voz de aquel que le enseñó a usted a hacer las cosas bien. Si fue su familia, entonces su familia posiblemente se acordará de usted de su mamá cuando le dijo: yo te dije que no hicieras esto. Pero cuando es Dios, usted sabe que es la voz de Él. Y esto es lo que es interesante dentro de este punto, porque todavía Dios le dio facultad de escuchar su voz. Si hubiese escuchado él simplemente la voz de Dios en un momento dado, cuando dijo: el día que comieras de ese árbol ciertamente morirás, y si hubiese muerto inmediatamente, ahí hubiera comido y hubiese muerto inmediatamente, no hubiéramos visto gracia de Dios. Pero la gracia de Dios se ve en dos formas. Se ve en la capacidad que todavía tiene para oír, y se ve también en la capacidad que tiene para haber comido del árbol y no haberse muerto instantáneamente. Había una oportunidad que Dios estaba creando en ese momento dado. Muchos no la ven, muchos no lo ven de esa manera,
Muchos posiblemente ni han pensado en eso en el texto. Pero cuando tú ves eso en el texto, lo primero que ves es gracia de Dios, porque no lo mató de inmediato, como él había escuchado que Dios había dicho. Sino que fíjense lo que dice. Y aquí viene otra vez la gracia a funcionar y a dejarse ver. Dice, Dios le preguntó a él y le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Como quien dice, yo no te enseñé eso. Yo no te dejé saber nada de eso. ¿Quién te lo enseñó? Porque eso no fue lo que yo te enseñé. Y ahí entonces se ve también la gracia en el sentido de que Dios quiere saber quién es el responsable de haberte enseñado algo que Él mismo no te enseñó. Esto es interesantísimo a la hora de nosotros ser los pecadores. Cuando nosotros somos los pecadores, si nosotros corremos y contestamos rápido esas preguntas de Dios, la gracia de Dios nos inundaría todo el tiempo. La primera pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde estás cada vez que cometes una falta? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Y luego te dice, ¿escuchas mi voz? Estoy aquí, no me he ido, no me he alejado, todavía estoy cerca. Fíjese que Dios es el que se acerca al hombre en el momento en que peca. Fíjese que no fue el hombre el que salió corriendo a buscar a Dios en el momento en que pecó. Lo primero que dice ahí es que se oyó que Dios se acercó y llegó a donde el hombre estaba. Y lo próximo que vemos aquí entonces es que el hombre le dice, que cuando le preguntan quién te enseñó que estabas desnudo, lo próximo que vino fue la próxima pregunta. Esa sí que dolió, porque ya Dios sabía y sabe y siempre sabrá qué fue lo que sucedió. Siempre lo sabrá. No va a haber forma en que tú puedas engañar a Dios. Y fíjese que aquí lo próximo que le pregunta es, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Gacho, en inglés. En español, te agarré. ¿Es que acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Cómo Dios se dio cuenta? Porque había algo que Él no le había enseñado. Porque la desnudez era algo natural. Porque para Él, el estar desnudo era equivalente a dejar ver su propia intimidad. Y eso solamente surge cuando se peca. Lo vamos a ver más adelante en Noé. Lo vamos a ver más adelante en la forma en que Dios establece el que la desnudez es como si te miraran por dentro. Lo vamos a ver más adelante, pero en este momento, allí está el árbol, allí está Él, allí está escondido, allí está la voz de Dios que se acerca, allí está la pregunta. La primera, ¿quién te enseñó? Dios buscando que te arrepientas. Dios buscando que comiences el diálogo para poderle dejar saber a Él cómo sucedieron las cosas. Dios buscando el que tú introduzcas el modo de arrepentimiento. El que lo comiences a hacer desde ese momento dado. Sin embargo, en el caso de Adán, no surgió así. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Cuál fue su respuesta a esa pregunta? La respuesta que le dio el hombre fue,
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En la clase anterior yo les dije que una de las consecuencias tan pronto comienza uno o tan pronto se peca es que uno busca la forma de involucrar a alguien. Y aquí en este verso, desde ahí en adelante, hay un dicho que dice, desde que este verso sucedió, todo el mundo tiene una excusa. Desde que ese verso sucedió, todo el mundo tiene una excusa. Desde que ese verso sucedió, o desde que las excusas nacieron, todo el mundo sale bien. También es otra forma de decirle. ¿Dónde es que nacieron las excusas? En ese verso. ¿A quién se le echa la culpa? Al otro. Nunca se le echa nunca alguien que peca se va a echar la responsabilidad. Son muy pocas las personas que son tan buenas y tan sensatas en que hacen eso. Pues no lo hacen. La gran mayoría de las veces las personas que hacen esto le echan la culpa a otro. ¿Cuántas veces le has echado tú la culpa a otro de algo que tú hiciste? Lo vemos hasta en los nenes pequeños. Sí, los nenes sinceros, los sencillitos, los nenes que son inocentes, que todavía no tienen malicia, según nosotros decimos. Este niño es tan bueno, tan pronto se le cayó algo o tan pronto hizo una maldad, le echa la culpa a otro. Parece como si viniera innato ya en la gente el que puedan echarle la culpa a alguien tan pronto cometen un error. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente no se dignan decir, no, fui yo el que lo cometí? Sí, me equivoqué y se acabó. Esto fue lo que pasó. Yo creí que lo estaba haciendo bien, pero lo hice mal. ¿Por qué en vez de hacer eso, rápido le echamos la culpa a otro? Y la pregunta es, ¿a quién le estaba echando la culpa a Adán aquí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La gran mayoría de nosotros, tan pronto vemos este verso, lo primero que pensamos es que Adán le está echando la culpa a la mujer. Y hasta cierto punto sí, pero más que a la mujer, Adán le está echando la culpa a Dios mismo por su pecado. Porque allí dice, la mujer que me diste. Si allí hubiese dicho, la mujer simplemente me dio de comer y yo comí, pues entonces yo puedo aceptarte de que tú pienses de que fue simplemente la mujer. Pero en este caso, fue la mujer que me diste. Y él establece bien claro esa parte, la mujer que me diste. Si no me lo hubieses dado, a lo mejor no hubiera pecado. Pero como me la diste, pues entonces tú eres el culpable. No fui yo, fue la mujer que tú me diste. Y esa mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Fíjese las ironías que hay dentro de todo este proceso. Estoy tratando de taparme un poco de los rayos del sol, porque son muy calientes. Pero fíjense en el proceso. Es la mujer que me diste, pero yo comí. La mujer que tú me diste fue la que me dio, pero yo fui el que comí. Entonces, las ironías del mentiroso están aquí envueltas, porque se contradice el mismo. Tú me diste, yo obedecí la voz de ella, yo comí. Yo me echo la responsabilidad de que yo comí, pero fuiste tú el que me diste. Fuiste tú el que me diste esa mujer. Las ironías que pasan en estos versículos, ¿verdad?
Pues a eso es lo que dice el versículo. Y con esto terminamos para la próxima clase. Hasta luego.